Buenas tardes, hoy estamos de nuevo aquí en la Casa de la Cultura y tenemos un invitado muy especial. Con motivo de la Semana de Memoria Democrática tenemos al periodista y escritor Juan Miguel Vaquero, autor de El País de la Desmemoria y de Tierra de Poetas y Huesos. Él ha estado presente en más de 50 fosas, ha visto el trabajo de arqueólogos en distintas zonas de nuestra comunidad autónoma. Y bueno, yo quiero dar la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotras por la invitación y para mí es un placer siempre venir a Villaverde del Río y bueno, poder aportar un poquito de mi granito de arena desde mi trabajo. En esta ocasión, las jornadas de memoria democrática se han centrado en la tumba de Alcalá del Río, la fosa de Alcalá del Río, que tiene a 13 vecinos de nuestro pueblo, de los que ya hemos podido recuperar a 3. Él estuvo presente en esos hechos y nos gustaría que nos contara un poco cómo lo vivió. Pues esa fosa común del cementerio de Alcalá del Río, bueno, representa un poco también lo que fue pues la matanza de los golpistas, ¿no? En el sur de España. Hay que contextualizar un poco que vivimos en zonas donde no hubo guerra, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de una situación donde a quienes mataron los golpistas, era población civil, ¿vale? Nunca podremos ver fotografías de la guerra en Sevilla, en Cádiz, en Huelva, en Alcalá del Río, en Villaverde, porque eso no existió, eso no ocurrió. Entonces, eso es clave para saber que lo que estamos contando en esos procesos y todo lo que hay alrededor de las familias también y de las propias sociedades, de los propios pueblos, estamos hablando de derechos humanos, ¿vale? No estamos hablando de una situación donde, bueno, se mataron entre unos y otros, fue una guerra entre hermanos, eso no es así, no ocurrió. Entonces, si partimos desde ese concepto, pues tenemos claro que lo que tenemos allí, o lo que teníamos allí en Alcalá del Río, eran 13 vecinos de Villaverde que habían sido desaparecidos, que habían sido secuestrados en un momento dado de sus casas, muy probablemente torturados y luego asesinados y arrojados, pues, bueno, de la manera más cobarde a una fosa común, que por suerte, pues años después se ha podido intervenir y gracias al trabajo del equipo arqueológico, pues han podido rescatar a esas 13 personas que, si no recuerdo mal, pues son 3 los que ya están identificados con nombres y apellidos. Y a mí me parece que eso es una extraordinaria noticia para la sociedad en su conjunto, porque estamos rescatando y recuperando a personas que, como digo, no eran militares, que eran civiles, que fueron sometidos a crímenes contra la humanidad y una enorme noticia en particular para el pueblo, el primero de Alcalá también, que consigue hacer eso, que está en su término municipal, en su territorio, y luego para Villaverde también, que rescata a unos vecinos que quizás en otro país pues serían, bueno, tratados más cercanos a un héroe que a unos olvidados, ¿no? Como han sido en este país, por desgracia, sometidos a estas personas que, como digo, bueno, no habían cometido ningún delito, no habían hecho nada malo, tienen derecho, por supuesto, mínimo a un entierro digno y a ser reconocidos, y sus familias también. Pero es más, el pueblo también a conocerlo. Claro que sí, la gente joven debe conocer que esas personas de su pueblo que estaban allí, pues eran personas absolutamente, pues bueno, honradas, honestas y que nunca merecían haber terminado como terminaron. Lo vimos en las jornadas pasadas del año pasado en el documental que trajimos de Picorreja. Ahora hemos visto Cádiz más allá del olvido y en ello se repite la misma dinámica de tratar este asunto, este tema o estas víctimas desde el respeto, desde la más absoluta humildad, tanto por parte del equipo arqueológico como por parte de todas las personas que han participado, familiares, investigadores o documentalistas en tu caso. Em, ¿Por qué hay ese concepto? ¿Por qué crees que hay ese concepto de que se están abriendo heridas cuando realmente lo que estamos es cerrando una herida de una familia que lleva años buscando una víctima, alguien que no ha sabido qué pasó con su padre o con su abuelo y sigue hoy en día preocupada o esperando esa noticia de saber dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué ese concepto? Sí, sí, sí es cierto que ha quedado como una de esos lugares comunes de que la memoria reabre heridas, que sirve para, bueno, para enfrentar a unos con otros, y es exactamente todo lo contrario, es al revés, ¿no? Eso sirve para cerrar heridas que estaban curadas en falso,
que no, porque un pueblo que no conoce su historia, un país que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y en este caso, nosotros somos el único país del mundo que nunca ha derrotado el fascismo. El movimiento de nacional populista, que hoy se repite un poco con algunos parámetros un poco diferentes, pero que nace o bebe de aquellos vientos, aquel proceso nacional populista que termina en el auge del fascismo y del nazismo, se derrota en todo el mundo. Sin embargo, aquí en España no, por cuestiones bueno, pues geopolíticas, incluso lo que ocurrió en la época, se acaba derrotando en la Segunda Guerra Mundial a Hitler y demás, pero aquí sobrevive. Es una anomalía, aquí continúa. Dentro de pocos días en Portugal celebrarán en la Revolución de los Claveles. Es decir, el pueblo junto con el ejército derrocan al dictador. Aquí no ocurre eso nunca. Aquí el dictador muere en la cama. Entonces, aquí en este país nunca ha habido una ruptura, un proceso de ruptura con la democracia. Incluso en la transición se habla del pacto del olvido en el Parlamento español. Pues ese olvido, como se cuenta también en el documental Cádiz, Más allá del olvido, del silencio, o sea, del miedo se llega al silencio de las generaciones anteriores y del silencio se llega al olvido. Y esto, bueno, es un error porque una sociedad primero tenemos como ciudadanos tenemos el derecho a la memoria. Yo tengo derecho a conocer qué ha ocurrido en mi país y que nadie me lo oculte. Si yo tengo un familiar que ha sido secuestrado, torturado y desaparecido, tengo derecho a buscarlo. De hecho, hoy en día hay una convención internacional contra las desapariciones forzadas. Eso está regulado. Dentro del marco de la arquitectura jurídica internacional, eso está ahí. No es algo que inventen los familiares de las víctimas del franquismo ni nada. Eso está ahí. Y está estipulado, si vemos los parámetros de lo que ocurrió aquí, pues prácticamente como un genocidio. Bueno, pues primero está ese derecho a la memoria pues íntima que tiene cualquier víctima de cualquier crimen contra la humanidad, sea en el lugar que sea del mundo, y cualquier persona a conocerlo, porque la propia sociedad es víctima de lo que ocurrió. Toda la sociedad está manchada por eso, sobre todo si no lo conocemos, si no somos capaces de limpiar todo eso que ocurrió y de poder leerlo bien para intentar evitar los mismos errores. Y aparte de esa memoria íntima o familiar, está la memoria colectiva, el derecho a la memoria, y después está el deber de memoria, que es el que tienen pues, las instituciones, empezando obviamente por el Estado, llegando a cualquier tipo de administración pública. Y también debería ser algo, bueno, algo que conociéramos en las escuelas, los institutos, las universidades, de una manera clara y sin ningún tipo bueno, pues de complejo ni falsa equidistancia. Lo que ocurrió es claro, es muy Son claro, hechos. son hechos y están ahí. Y sobre todo en el sur, donde estamos nosotros, donde somos, aquí está clarísimo. Aquí no hubo guerra, aquí hubo una matanza. Y esa matanza hay que conocerla y hay que saberla, hay que aprender de lo que ocurrió. Y, y eso nos corresponde a todos. Y le corresponde también a ayuntamientos que den un paso que quizás se pueda considerar valiente, pero ni siquiera tendría que serlo, porque lo que estamos hablando son derechos humanos. Lo que hace el Ayuntamiento de Villaverde del Río con esta jornada, intentando transmitir la memoria, no es reabrir heridas, es cerrarlas, es curar. Y curar a las personas que tienen un familiar todavía desaparecido y a cualquier persona, a cualquier vecino. Esto ayuda a todo el mundo. Y más allá de que sea un acto bueno, casi de valentía, que no deberíamos ni siquiera considerarlo así, es un acto de normalizar esta situación. Y es lo que tenemos que llegar. Una sociedad democrática tiene que normalizar el hablar de estas cosas y el conocerlo. Y a partir de ahí, seguir construyendo. Claro, porque al igual que se estudia la historia alemana o la historia de la Revolución Francesa, al igual que conocemos los hechos que ocurren en Ucrania, en Rusia, ¿por qué no se puede conocer lo que ocurrió aquí? Sí, efectivamente, es así, ¿no? Y es bastante curioso porque con esos ejemplos que comentabas ahora, ¿no? Pues todo el mundo lo entiende, ¿no? Todo el mundo entiende que, qué sé yo, si hablamos de la situación de un país que ha sido pues invadido como resultado con Ucrania, ¿no? Y de todo lo que está ocurriendo allí, todo el mundo lo entiende. Es curioso porque en principio yo he hecho algunas coberturas internacionales, las que he podido, es muy complicado y además, pues bueno, soy freelance, soy autónomo, más difícil todavía. Yo cuando estudiaba el periodismo
de guerra, que mi compañera Olga Rodríguez le encanta decir que ella es periodista de paz, ¿no? Y no corresponsal de guerra. Me parece maravilloso porque es la realidad. Los periodistas sí vamos a contar estas cosas para que no ocurra. Y hay un documental que se llama Morir para contarlo, creo que es, de Hernán Zin, y está en plataformas que recomiendo que la gente lo vea, porque aparecen compañeros como Olga, como Carlos Hernández, y es una manera de entender por qué los periodistas tenemos la necesidad, como tú sabes también, de tener que contar estas cosas, ¿no? Si tú vas a un sitio como que esté en guerra, ayer se cumplían precisamente, cuando estamos grabando la entrevista, ayer era el 22 aniversario del asesinato de José Couso, un cámara español. Él estaba en el Hotel Palestina, precisamente en Bagdad, y es asesinado por el ejército americano. Grabó la bala, creo que fue una bala, Proyectil. y era un proyectil que lo mató, él lo grabó. Sí, y se sabía perfectamente que ese era el hotel de los periodistas, de los corresponsales internacionales. Eso estaba absolutamente. Y a ver, y en una guerra, la guerra también tiene sus leyes. Y en una guerra, los ejércitos pelean, ok, pero tú en una guerra no puedes matar a población civil, no puedes matar a médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, a periodistas tampoco, porque van allí a hacer su trabajo y nada más, ¿no? Claro, porque cuando matas a un periodista no solo matas a una persona, matas el derecho a la información. Entonces, eso es lo que ha ocurrido aquí también. En este país, lo que se ha intentado es acabar con el derecho a la información de la gente. Nosotros no somos peores, las españolas y los españoles, las andaluzas y los andaluces, no somos peores a los de otros países. Somos iguales. ¿Qué es lo que ocurre? Que no nos lo han explicado. Nos han puesto una venda, ¿no? Yo digo que nos han amaestrado la desmemoria. Entonces, cuando nos ponen por delante cualquier cuestión de este tipo, la mayoría de la gente se opone. No, pero ¿por qué vais a buscar a los muertos? Bueno, se abre heridas. Esto es adoctrinar. Cuando estamos hablando de derechos humanos, puros y duros. La memoria no es una cuestión de abrir heridas, es una cuestión de derechos humanos. Los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha, ni de rojo ni de azules, son universales. Con lo cual ahí debería haber un consenso democrático de toda la gente y que esto se contara sin problema. Y sobre todo, quien más derecho tiene a saberlo hoy en día es la gente joven. Eso no debemos dejar pasar esa oportunidad de que la gente joven conozca toda esta realidad, todo lo que ha ocurrido, pues sobre todo porque están hoy en día sometidos a un bombardeo a través de las redes sociales bastante peligroso de discursos de odio. Acabas de llegar de Puerto Serrano, creo que me has comentado, y allí has estado presentando Cádiz, tierra con memoria, o tierras de memoria, creo recordar. Y me comentabas antes también que había sido un momento muy memorable cuando se ha reconocido a dos personas muy mayores, su paciencia o su espera o su saber estar, su saber eh, lidiar con una situación complicada para las familias que han perdido seres queridos. ¿Cómo se vive ese momento cuando tienes delante a una persona que pasa de los 90 años y le puedes dar esa tranquilidad? Pues es una situación muy emotiva. A nivel personal, es una situación que muchas veces te supera por esa emotividad, por ver cómo personas que han pasado tanto, que tienen 90 y tantos años, que les han matado en los dos casos, José Márquez y Ana Sarmiento, en los dos casos le mataron a sus papás. Y que se lo mataron cuando eran niños. Hoy en día son ancianos de más de 90 años y lo siguen buscando. Teniendo esa pérdida, esa pena. Totalmente. Madre. Es su padre y han vivido con eso, con esa tragedia. Precisamente la desaparición forzada lo que busca es eso. Pues si a ti te matan a una persona, como ocurre aquí, ¿no? Repito que no estamos hablando de ninguna guerra. No. Aquí no hubo guerra, no hubo ejércitos enfrentados. Aquí es población civil asesinada, ¿vale? Entonces, si a ti te matan a alguien, tú tienes la necesidad de tener un sitio donde llevar unas flores. El dolor lo vas a llevar siempre. Seguramente ya toda la vida eso te va a cambiar. Pero al menos tienes un lugar donde ir a rezar, a hablarle, a lo que quieras. Pero ese círculo lo has cerrado. ¿Qué busca la desaparición forzada? Que es lo que ocurrió en este país. Que ese dolor nunca termine, que ese terror nunca termine, que esa tragedia continúe para siempre. Porque nunca encontrarás los restos de tu padre, nunca podrás tener un sitio donde llevarle unas flores. Y aquí ocurre de manera masiva. Hay
lo que es el triángulo Sevilla, Huelva y Cádiz, tenemos más de 30.000 desaparecidos y eso nos da una cifra que es superior al terrorismo de Estado de Argentina y Chile juntos, para que nos demos cuenta de la dimensión, ¿no?, que alcanza la masacre de nuestro pueblo, de nuestra tierra, de nuestra gente, de nuestras abuelas y nuestros abuelos, como José y Ana, que el otro día se les dio un homenaje de su tierra, de la Sierra de Cádiz, y preestrenamos un documental que lo he dirigido y hecho el guión, se llama Alcancía, que espero que en no mucho tiempo lo podamos ver también aquí en Villaverde. Ellos dos son dos de los grandes protagonistas de ese documental y ver cómo ellos, después de todo lo que han pasado, llegar a ese día, la emoción que tenían y el agradecimiento que tenían por poder hacer eso públicamente, eso a nivel personal es impresionante, a nivel profesional es un regalo que agradezco en su momento de haberme dado cuenta de la importancia de este trabajo, pero luego cuando los ves a las víctimas es que nunca transmiten odio. Y son personas, como estábamos hablando, que le han matado a su padre y se la han llevado, no la han encontrado nunca. Ellos no transmiten odio, ellos es todo lo contrario, ¿no? Lo que transmiten es agradecimiento, amor por los suyos y por los demás, y es una lección de vida. A mí me gustaría saber cómo un chico que hace periodismo, que empieza sus prácticas, trabaja, cómo termina inmerso en estas historias de memoria democrática. Pues un poco casi de manera casual, y otra parte, quizás había una predestinación ahí de alguna manera. Y a mí siempre me habían interesado desde el principio, desde que estaba en la universidad, los temas pues sociales y demás, y también el deporte, pero de eso me cansé más rápido. Y, eh, y bueno, fui haciendo pues temas, todo lo que tuviera que ver con movimientos sociales, educación, cultura, todo eso era lo que me llamaba y lo que me movía. Evidentemente, cuando yo estudiaba, el bueno, era una época también convulsa, a partir de mediados de los 90 y más allá, guerras en los Balcanes, el genocidio en Ruanda, y lo que eran las coberturas internacionales era un peso enorme en las redacciones. Por ejemplo, El País, ¿no?, que era casi la Biblia en aquel momento. Tú abrías y eran páginas y páginas de información internacional. Eso fue lo que yo fui viviendo. De alguna manera eso quedó ahí, es lo que yo quería hacer. Y claro, con la memoria esto lo seguimos desconociendo en gran parte y lo desconocíamos también en aquel momento. No era algo que yo quisiera hacer en el principio porque no se hacía, no se contaba directamente. Y no hace tantos años de eso. Y llega un momento que yo empiezo a hacer algún tema esporádico y sí es verdad que yo sí he vivido en casa y sí me ha ido llegando memoria familiar y, bueno, cuando empiezo a hacer estos temas y veo un poco la dimensión que tiene de escribir un reportaje a una persona, como hablábamos antes de José y Ana, y que vean el reportaje y te den un agradecimiento tan grande, y decía: "Pero si es solo mi trabajo, ¿por qué?". Y bueno, y hay un poco en la pescadilla que se va mordiendo la cola, voy cada vez haciendo más, cada vez haciendo más, y cuando me doy cuenta estoy metido literalmente en las fosas comunes contando estas historias y yo no sé si he intentado dejarlo en algún momento o no, o han intentado algunas personas que lo deje, pero sí tengo claro que no lo voy a dejar, voy a seguir hasta que, bueno, hasta que aguantemos todo, hasta que este país aguante, porque esto también tiene fecha de caducidad. Si no conseguimos hacerlo entre todos, muy probable quien rompió todo este tema fueron la generación de los nietos y las nietas, quien rompió el olvido y el miedo y el silencio. Si no conseguimos hacerlo en estos años, posiblemente más adelante no tengamos oportunidad de hacerlo. Por eso agradezco tantísimo a este pueblo que esté honrando primero a sus muertos, a los que estaban mal enterrados en Alcalar, y hoy ya los tenéis aquí. Y después pues que hagáis también esta jornada, que le transmitáis a la gente joven todo esto, que estos son, hay que normalizarlo, hay que verlo bien como parte de la humanidad, de lo que somos, que los discursos de odio están en otro lado, no están en las víctimas, están en otro lado, y que los derechos humanos son universales, son de todos. Yo creo que para terminar me gustaría que me hicieras como un par de frases que resuman o que nos digan un poco de qué va cada libro, que podemos encontrarlo en cualquier librería, que lo pueden adquirir si quieren, pueden poner contacto con nosotros o ir a alguna librería si quieren comprar tanto El País de la Desmemoria como Tierra de Poetas y Huesos. Y me gustaría que nos indicaras un poco de qué podemos encontrar en cada uno de ellos. Pues Tierra de Poetas y Huesos es uno de los libros que yo haciendo después de
de ir por las intervenciones arqueológicas a las fosas comunes, ¿no? Sobre todo en Andalucía. Yo después de todos estos años, pues cuando me he dado cuenta llevo más de 50 fosas comunes, que es una barbaridad. Nunca me hubiera imaginado haber estado en tanto, entonces son muchas historias. Y ahí recopido, pues bueno, las historias de varias intervenciones de aquel tiempo, entre ellas ahí aparece la de Alcalá del Río, que es donde estaban las personas de aquí. Y yo en este libro lo que hago, en cada capítulo, ¿vale? En cada pueblo, lo que hago es contar, digamos, como si fueran tres partes. Una parte del contexto histórico que ocurrió ahí, en ese lugar. Otra parte es los testimonios de las víctimas, los testimonios vivos, que también aquí hay varias personas de Villaverde que aparecen ahí. Y luego está el trabajo, pues, fotográfico, que también es mío, y contar desde mi lenguaje periodístico la intervención arqueológica, ¿vale? Después de estar viviendo con los arqueólogos y antropólogos en esas intervenciones. Y en el país de la desmemoria, que este sí, bueno, se puede encontrar en cualquier librería, gran superficie, por internet y demás. Este sí hago una radiografía de todas las asignaturas que tenemos como país. Sí, sí, es global, es de todo el país, y cuento, bueno, por qué ocurrió lo que ocurrió, el genocidio franquista, por qué seguimos en un silencio interminable, que es lo que ha ocurrido en todo ese proceso. Y bueno, esto después de hacerlo con el diario.es, que es con el periódico con el que más colaboro, con el que más trabajo, y con Roca Editorial y Penguin Random House, que es una de las editoriales más grandes que tenemos, por eso llega a cualquier lugar del mundo también. Hay de diferentes sitios donde lo han pedido y les llega de cualquier país. Y bueno, la sorpresa es que ya vamos camino de la 10ª edición. Claro, tampoco esperábamos eso, porque se supone que la memoria es algo que no le importa a mucha gente y tal. Bueno, pues este libro está llegando a muchos sitios, y una de las cosas más bonitas que me han dicho de él es que debería estar en todos los institutos. Oye, precisamente lo que intento es hacer una radiografía para reconocernos y reconocernos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué estamos así hoy en día? ¿Y qué es lo que habría que hacer para solucionarlo y normalizar este tema? Pues un lujo y un placer tenerte, me podría llevar hablando contigo horas, pero vamos a dejar aquí un punto y seguido, estaremos muy pendientes de tu trabajo, estás invitado aquí siempre que quieras, esta es tu casa. Se vendrá aquí cada vez que me llaméis y esté aquí en este pueblo. Y nada, agradecerte que estés aquí con nosotros y bueno, a todas las personas que quieran conocer un poquito más de él, pues ahí tienen 2 libros, 2 ejemplares magníficos y de nuevo gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.